Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel. Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel, y los israelitas salieron a su encuentro. Acamparon cerca a Eben-ezer y los filisteos en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron 4000 bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca del Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los hijos de Elí, Hofni y Pinhas acompañaron el arca. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron: ¿qué significará ese clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron. Decían: sus dioses han venido al campamento. Pobres de nosotros, hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres. No sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30,000 soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron Hofni y Pinhas, los dos hijos de Elí. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Bien, es bien interesante la liturgia de la palabra que está en este momento, que escuchamos en este momento, porque es que la primera lectura habla de esta guerra que tiene Israel con sus enemigos, los filisteos, y de esta derrota, y la pregunta: ¿por qué perdimos? O sea, ¿por qué el Señor permitió esto? Y para mí es una pregunta como todavía muy de hoy, ¿cierto? Hay gente que le pasa algo malo y se pregunta: ¿pero por qué me pasó esto malo? Si yo estoy con el Señor, ¿cierto? ¿Por qué el Señor permitió esto? Si yo soy de oración, soy de Eucaristía, soy de yo no sé qué grupo, soy de esto y esto y esto. O sea, ¿por qué lo permitió el Señor? Es una pregunta que nos hacemos siempre. Entonces, no voy a responder todavía porque quiero esperar la lectura de mañana, pero solamente hasta ahí. La pregunta es: ¿y por qué tenemos que culpar al Señor de nuestros actos? ¿Y por qué tenemos que culpar al Señor de nuestras decisiones? ¿Y por qué es que el Señor tiene que estar como una niñera detrás de nosotros? O sea, uno se tiene que preguntar: ¿por qué todo lo malo que nos pasa tenemos que culpar a Dios y tenemos que enojarnos con Dios? ¿Acaso el Señor tiene que estar pendiente de cada paso, de cada decisión que libremente el hombre da? ¿De dónde le salieron esos enemigos a Israel? ¿Cómo se los ganó?
¿Acaso Israel es tan santo para decir, no, yo no estaba haciendo nada? ¿Cierto? Eso es como la pregunta que yo hago en la violencia doméstica, de que muchas veces se muestra el papel del malo o la mala también, pero nunca cuentan qué es lo que estaba haciendo la otra persona. Es que muchas veces las otras personas provocan, ¿sí? Entonces, el hijo es un grosero, me respondió así. Pero siempre la mamá viene y dice, ayúdame con este hijo mío que es un grosero, ¿cómo le parece que esta semana yo le dije que hiciera tal cosa y me contestó feo? Es un grosero, es un desobediente, es un rebelde, que yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué. Pero la pregunta, ¿usted qué hizo para que él respondiera así? ¿Cuál fue su provocación? Y esto es una pregunta que le queda al pueblo de Israel, porque es que Israel se está preguntando hoy, ¿por qué el Señor permitió que nos pasara esto? Y la pregunta es, ¿y usted qué hicieron para que les pasara? O sea, ¿por qué toda la culpa la tiene que tener el Señor? ¿Por qué cuando tú te enfermas, Señor, y por qué me enfermé? ¿Y por qué el Señor tiene la culpa? ¿Cuándo nosotros vamos a tomar las riendas de nuestras propias decisiones? Por eso repito, no quiero adelantarme a la lectura de mañana o a una historia que viene en continuidad. No sé cuándo va a salir una razón bien grande. Lo único que les digo es, tengan en cuenta estos dos personajes que eran los que tenían el arca, ¿cierto? Tengan en cuenta estos dos personajes que tenían el arca, que eran los hijos de Elí, sacerdote, Hofni y Pinhas, que traen el arca pensando que con el arca les va a ir mejor, y al contrario, les fue peor, hasta murieron Hofni y Pinhas. Aquí hay un secreto, y que cada uno de nosotros también lo vive en nuestra vida. O sea, siempre le damos culpa del Señor de algo que tenemos que revisarnos nosotros. Entonces yo creo que una enseñanza bien bonita hasta ahora, hasta lo que hemos escuchado de la primera lectura, es no todo tiene la culpa el Señor. Israel no tiene por qué preguntar si por qué el Señor lo permitió. Bueno, ¿y ustedes qué hicieron para eso? ¿Por qué se ganaron estos enemigos? ¿Qué estaba pasando en la vida de ustedes? Yo creo que es muy importante. Y lo otro está en el Evangelio, es este tema del servicio. A mí me gusta, ya me han escuchado hablar de la palabra del leproso, Señor, si quieres puedes sanarme. Es que no, el Señor no tiene por qué hacerlo todo. Si quieres puedes sanarme. Que me parece grandísima ese coloquio, ese diálogo entre el leproso y Jesús. Es que el leproso no obliga a Jesús a que lo sane, como muchos de nosotros. Señor, sáname. ¿Por qué no me sanas si yo rezo? ¿Será que no tengo fe? ¿Qué será que el Señor no me oye? Oíste, y es que el Señor te tiene que sanar. Y en el nombre del Señor se sanará. Y yo sé que Dios lo va a hacer porque Dios tiene poder. Sí, todo está muy lindo, pero lo tiene que hacer. Ojo con esos discursos nuestros, que me parece que esos discursos nuestros tienen una falta de humildad enorme y tienen un estilo de soberbia enorme, porque es que yo estoy enfermo y yo sé que el Señor me va a sanar. Eso es soberbia. No, 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 no. Es que el Señor no me tiene que sanar. Señor, si quieres puedes sanarme. No seamos tan soberbios. Y a veces hacemos una oración y hermanita, usted que tiene más fe y que usted es más milagrosa, póngame las manos para que me sane, que en el nombre del Señor yo sé que usted me va a sanar. ¿Y por qué la tiene que sanar? No, hermanita, póngame las manos y coloquémonos en manos del Señor. Si Él quiere, puede sanarme, pero no tiene. Ojo con estos discursos nuestros que son un contenido de soberbia increíble, una falta de humildad. Estoy, mejor dicho, cansado de escuchar estas oraciones de muchos de nosotros. Es que el Señor tiene poder, es que yo sé que el Señor me va a sanar, es que en el nombre de Dios se va a curar. Todo eso es bonito porque sí es verdad, el Señor tiene poder, sí es verdad, el Señor puede sanar, pero no tiene que hacerlo. Por favor, agrégale a partir de ahora, Señor, si quieres. Esto no es una obligación. Y lo segundo, él le dice al leproso, no le cuentes a nadie, que esto me parece genial. Las personas que hacen milagros hoy
los publican por las redes sociales. Los que sanan hoy hacen en vivos para que todo el mundo vea y traiga más gente y pidan más dinero. Y yo por eso me convenzo menos de estas personas que hacen milagros. No les creo mucho. Realmente cero vida espiritual. Porque mira, el Señor hacía milagros y lo primero que decía, por favor, no se lo digan a nadie. En cambio, nosotros publicamos por Facebook, los ponemos de estado de WhatsApp, los pasamos por Instagram. La falta de humildad increíble. Esto no se trata para que el mundo se dé cuenta de los milagros que hacemos. ¿Por qué se tiene que dar cuenta el mundo entero? Si realmente nosotros trabajáramos con Dios, todo estaría en secreto y en silencio, porque así es que trabaja Dios, en el silencio. Así que vamos a pedirle al Señor en este día que nos ayude a meditar dos cosas. Primero, que el Señor no tiene que hacer las cosas. Si quiere, puedes hacerlas. Y segundo, trabajar con Dios es trabajar en el silencio y en la privacidad. Por decirlo así, en el anonimato. Así que más humildad, más silencio. Humildad para si quieres y silencio para hacer las cosas sin decírselo a nadie. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.